Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Hablemos de Salud. El día de hoy vamos a tener el agrado de entrevistar a un destacado profesional de la industria farmacéutica y dirigente de la clase farmacéutica, como es el ingeniero Renato Carló. Él, como presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador, hemos acudido a él para conversar sobre este tema que es de vital importancia y que actualmente está por verse las posibilidades de cómo realizar esta en una forma efectiva, dadas las medidas dictadas por el gobierno actual, de la sustitución de las importaciones en la industria farmacéutica. Veamos qué nos dice el ingeniero Renato Carló. Gracias por la entrevista. Efectivamente, es una política que el gobierno en el mes de diciembre tomó y que es una sustitución de importaciones no solo del sector farmacéutico, sino en general de todos los sectores, pero hoy nos vamos a referir simplemente al sector farmacéutico. Esta propuesta hecha por el gobierno fue tal vez un resultado de lo que en su momento, en enero 21 del 2009, propusimos al señor presidente, en la cual en una reunión que tuvimos en la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas le presentamos el escenario propio de la industria. ¿Cuál era la situación de la industria farmacéutica ecuatoriana? Los resultados hicieron que el señor presidente tomara medidas que no han sido inmediatas, pero bueno, para al parecer ahora son escenarios que no solo van a favorecer a la industria nacional farmacéutica, sino en general a todos los sectores. La propuesta en aquel entonces era, y que continúa, es que solo en Ecuador la industria farmacéutica nacional representa a la industria nacional el 20% del mercado, el 80% se lo debe todo en su totalidad, digamos el 80% a importaciones. Situación totalmente diferente a los demás países de Latinoamérica, en la cual la industria nacional está plenamente identificada en un 50 y hasta un 80% del total de mercado. Esa presentación que le hicimos al señor presidente hizo que tomara decisiones inmediatas, porque no pueden ser inmediatas. Y dentro de esto también hay un proyecto en el cual el mismo Ministerio de Industria, digamos, ordenado por el señor presidente, llevó a cabo un estudio en el cual veía el potencial de la industria farmacéutica nacional en poder sustituir todas estas importaciones. Resultados de este estudio del MIPRO, del Ministerio de la Producción, dio que, digamos, efectivamente la industria nacional está totalmente lista para sustituir estas importaciones que actualmente copan el 80% del mercado y que, digamos, bajo un análisis hecho por ellos mismos, efectivamente la capacidad productiva nuestra, que está actualmente solamente utilizada en un 40%, podía tranquilamente extenderse y llegar a un 100% en base a esta sustitución. Ingeniero Carlos, toda la industria farmacéutica ecuatoriana está preparada para recibir este trabajo, para poder responder como se lo merece. Sí, efectivamente ese estudio del Ministerio de la Producción arrojó estos datos y son los que nosotros hemos seguido presionando para que no solamente se quede en un proyecto realizado o un estudio realizado, sino que se lleve una feliz ejecución que nos permita, como resultados de esa sustitución, no solamente generar más fuentes de trabajo para el Ecuador, sino que también va, digamos, a nivelar un déficit de balanza comercial que actualmente existe, que es el segundo dolor de cabeza para el gobierno. O sea, el primero es la industria automotriz y el segundo la industria farmacéutica. Entonces son parámetros que afectan en sí a la balanza comercial cuando usted actualmente importa medicamentos que se están elaborando en el país a precios en 2, 3, 4, 5 veces más que lo que actualmente se produce en el país. Esto es un resultado de una declaración que hizo en aquel entonces la señora ministra Natalie Celi, ministra de Coordinadora de la Producción, en el cual hacía referencia a un solo producto, al albendazol, que en ese momento el importado costaba $14 y el nacional costaba $1.50. Consecuencia de ese análisis hacen, digamos, que el actual vicepresidente
haya, digamos, encomendado al Ministerio de Industria que se haga digamos, estudio de por qué ese distorsionamiento de precios abismal, porque el mismo producto puede costar $1.50 y el otro puede costar $14, siendo la misma sustancia, el mismo principio activo. No puede haber una diferencia de precios tan, digamos, marcada. Entonces esto ha hecho que el Ministerio de Industria estudie un proyecto de reglamento de precios que también fue una propuesta del señor presidente en el 2009 y que aún no se lleva a feliz término porque ha habido, digamos, algunos proyectos presentados, pero todos los proyectos han sido de una u otra forma manejados para que el escenario de la industria nacional no mejore. Y eso va en contralínea, digamos, de lo que el señor presidente quiere, que es mejorar el escenario de la industria nacional. Entonces, esta sustitución de importaciones a la cual usted hace referencia es para mejorar exactamente, en este caso específico, la industria farmacéutica, pero en general a todos los sectores. Así que esperemos que este estudio, que esta, digamos, propuesta que tiene que necesariamente ser coordinada de la mejor manera, porque hay productos que, siendo de la cadena productiva, aún no se elaboran en el país, tiene que manejarse coordinadamente para que no se produzca una escasez de ciertos medicamentos, no de todos, de ciertos medicamentos. Es decir, que ciertas líneas son las que van a estar en sustitución de importaciones, otras van a seguir importándose. Sí, o sea, los productos que son la canasta de medicamentos básicos, nosotros estamos en su totalidad listos para fabricarlo. Lo que le hemos hecho la propuesta al gobierno es que si hay una empresa farmacéutica del Estado, Enfarma, que es la que quiere también elaborar medicamentos, no sean una competencia nuestra, sino más bien un complemento. Entonces la propuesta nuestra era de que Enfarma se dirija más bien a fabricar los medicamentos, o fabricarlos o traerlos terminados, que son los productos oncológicos, los productos biológicos, los productos antirretrovirales, que gracias a Dios no es un mercado muy grande, pero es un mercado que por ser de especialidad, o sea, es un mercado que sus medicamentos son muy caros y que habiendo una competencia o un complemento para todos los ecuatorianos, en este caso, de costo-beneficio, el gobierno tranquilamente podría hacer la importación de estos productos terminados, importarlos y favorecer a todos los ecuatorianos de esta manera. Ha existido siempre un criterio un poco generalizado de parte de la ciudadanía, ingeniero Carlos. Usted como un empresario farmacéutico y gerente de Laboratorios Cronos, productor de industria farmacéutica también, conoce más de cerca este tema. Se habla de que hay una diferencia entre el producto genérico y el producto que no es genérico, farmacéutico. Y muchas personas, mucha gente lo critican al producto genérico. ¿Esto tiene alguna importancia dentro de la producción o dentro del consumo? Bien, pues entonces para eso lo que habría que primero aclarar que es un medicamento genérico y uno de marca. Cuando usted tiene la oportunidad de descubrir un nuevo principio activo, tiene derecho por ley a usufructuar de ese conocimiento por 20 años. Luego de 20 años, un día, ese medicamento que era de marca, que era exclusivo suyo, pasa a ser genérico, o sea, es conocimiento público, y por ser de conocimiento público, cualquier empresa que esté lista para producirlo, lo puede producir. A eso se llama un medicamento genérico, el medicamento que venció su patente 20 años después de haber usufructuado únicamente ellos en el mercado. El medicamento entre el genérico y el de marca no tiene ninguna diferencia, o sea, la única diferencia es que ya no hay una exclusividad en el mercado, y cuando usted ya no es exclusivo, hay la competencia que autorregula el mercado, siempre a la baja. Por lo general, cuando el producto ha sido exclusivo, tiene, por darle una referencia comercial con un número, supongamos que cuesta $20. Por lo general, el medicamento cuando ya tiene competencia, baja casi a la sexta, octava o a la 10ª parte. Estamos hablando de entre 2, 4 y $6 de $20. O sea, ya tienen una competencia que es sana, que beneficia a todos los ecuatorianos y que en ningún momento se afecta la calidad del producto. O sea, ha sido un mal concepto de los genéricos, tal vez maliciosamente creado por las mismas industrias que en su momento se sienten perjudicadas, que habiendo tenido un monopolio, habiendo sido
únicos en el mercado, lamentablemente perdieron ese monopolio porque la ley obliga que después de 20 años ya no haya ese monopolio y el producto totalmente cae de precio. Entonces, ese es el medicamento genérico. Usted, digamos, por cuestiones de marketing también se permite, digamos, tener esas muletillas o ese apoyo. Y sale y dice, y tenemos tecnología norteamericana, y tenemos tecnología italiana, tecnología francesa, y a veces ese fantasma de la tecnología confunde a la gente. Y lo único que es la tecnología es simplemente que usted utiliza máquinas de origen italiano, de origen norteamericano o de origen francés. Entonces la tecnología solo se refiere a la máquina. Todas las maquinarias que tenemos, la industria nacional, son máquinas efectivamente italianas, alemanas, inglesas, norteamericanas. Entonces tenemos tecnología de esos países. Tenemos los técnicos que en su momento, por razones de precios, que no fue por otra razón, la industria transnacional se fue del país. Entonces tenemos técnicos que trabajaban en esas empresas transnacionales y que hoy trabajan en la industria nacional. Entonces tenemos técnico, tecnología y tenemos capacidad de producción para efectivamente elaborar medicamentos genéricos porque su patente ya venció. La industria farmacéutica ecuatoriana también se va a ver beneficiada con la materia prima que tenga que importar para elaborar todos estos productos. A ver, hay una declaración del señor presidente que hizo en algún enlace sabatino refiriéndose en una forma no grata para nosotros y también yo creo que con desconocimiento de causa. Parece que el asesor del presidente o asesora de mala fe lo hizo, digamos, cometer esas equivocaciones, refiriéndose a que nosotros somos una industria maquiladora. Después en otro enlace sabatino se refirió a que nosotros éramos una falsa industria. Nosotros no somos un país industrializado. Nosotros somos un país netamente agrícola y que podríamos entrar en una etapa agroindustrial, porque ahí sí tendríamos toda la materia prima y podríamos tranquilamente transformarla. En el caso de los farmacéuticos, la China y la India elaboran el 90% de los principios activos que se consumen a nivel mundial. Esto significa que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, todos estos países se abastecen de materias primas de la China y la India, al igual que el Ecuador. Entonces, ¿qué hacen ellos? Darle un valor agregado a esta materia prima que elaboran ellos. Tal vez estos países que nombré previamente no utilicen sus propios países porque su mano de obra es cara y por lo general ellos elaboran en terceros países en los cuales la mano de obra les resulta mucho más rentable para poder, digamos, abaratar sus costos. Entonces, ellos se abastecen al igual que nosotros y no son falsas industrias, porque el proceso en sí, o sea, usted compra la materia prima a la India y a la China. Hay otros países que también, ciertos países que elaboran también ciertos principios activos. Yo no digo que el Ecuador no pueda fabricar los principios activos, pero nos faltan algunas décadas que tal vez no lo puedan ver ni siquiera nuestros bisnietos para elaborar todos los principios activos que necesita la industria farmacéutica para decir que la industria farmacéutica es totalmente una industria netamente nacional. O sea, estamos hablando de casi 1.800 principios activos y casi 4.000 excipientes. O sea, necesita no una planta, necesita las plantas para poder fabricar todos esos principios activos. ¿Y para qué? Si hay países como la China y la India que lo manejan, digamos, a gran escala, con bajos precios, difícil va a ser para el Ecuador poder competir. Entonces, las materias primas las vamos a seguir comprando y vamos a darle el valor agregado que se necesita en la elaboración de un producto farmacéutico, porque no solamente llega la materia prima. En el momento que llega la materia prima, va a control de calidad, donde se contratan químicos farmacéuticos que se analizan estos principios activos. Luego, digamos, vienen las mezclas, luego viene el análisis del producto en sí cuando ya está terminado, viene su cuarentena, vienen los estudios de estabilidad. O sea, no es tan fácil como el señor presidente se ha dejado, digamos, mal asesorar de esta persona de mala fe que le ha pintado un escenario totalmente diferente a lo que es la realidad de una industria. Que él se refiere en una forma despectiva como falsa industria, como maquiladora, eso es su concepto, su apreciación totalmente equivocada. Por lo que sí hay que hacerle acuerdo, señor presidente, que nosotros somos ecuatorianos, que creemos en el Ecuador, que seguimos invirtiendo a pesar de sus malos comentarios. Estamos conversando con el ingeniero Renato Carló,
presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador, sobre este tema de la sustitución de las importaciones en la industria farmacéutica, que el gobierno actualmente está ya esto ya es decreto, ingeniero, ya se va a poner en práctica la sustitución de las importaciones, o todavía está en proyecto esto. No, esto ya arrancó desde diciembre y ya prácticamente estamos de una u otra forma midiendo consecuencias, o sea, consecuencias favorables y desfavorables, porque el problema es que el presidente tomó esa decisión que debería haberle tomado hace mucho tiempo, paulatinamente, para ir, digamos, sustituyéndolos, digamos, de una forma progresiva. Pero las consecuencias son, digamos, de que se han dado cuenta de algunas acefalías que el país no ha tenido. O sea, en la cadena productiva, por decirle, para elaborar el papel, de pronto se necesita un principio activo que no hay en el país y necesariamente tiene que importarlo. Pero la decisión del gobierno es no importar nada que no sea indispensable. Entonces, tienen que ir haciendo el análisis de que efectivamente dentro de la cadena productiva de la elaboración de papel se necesitan de pronto a un tipo de ácido que digamos, o soda cáustica que no se elabora en el país y que necesariamente es la que aclara, digamos, el tipo de papel. Entonces son herramientas o son situaciones particulares en cada uno de los sectores que tienen que ser analizadas de una forma objetiva. Justo en la Cámara va a haber una reunión con Agustín Ortiz del INEN y la señora Ana Cox del Ministerio de Industria, que son, digamos, las personas que toman o ejecutan las medidas dadas por el señor presidente. Entonces ellas son los que van a ser los detectivos de todas las observaciones hasta ahora dadas en los diferentes sectores que están afectando en sí la cadena productiva. En estos pocos meses que ha habido de aplicación de esta sustitución, ¿ha habido algún repunte en cuanto a la industria farmacéutica? No, porque digamos, o sea, todo depende de que, a ver, se hizo una subasta inversa hace 3 años. Resultado de esto, sin querer, se hizo el ensayo de la sustitución de importaciones. En ese entonces hubo un ahorro sustantivo de casi como 86 millones de dólares, porque solamente era el Seguro Social. Pero luego de esto hubo hace 2 años una nueva subasta, ya entró el Seguro Social, Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y Policía, y en esa subasta, sin querer o sin tener en cuenta que era una sustitución de importaciones, se favoreció el aparato productivo local porque el señor presidente decidió hacer dos etapas en la subasta, una con la industria nacional, netamente nacional, y luego que se acabe hasta el último ítem producido por la industria nacional, ir a la importación. Entonces, esto llevó a que en el ahorro sustancial de la compra de la industria nacional hayan podido economizar en la compra 252 millones de dólares. Que eso es lo que está buscando el gobierno. O sea, nivelar el déficit de balanza comercial y incentivar la producción local. Otra parte interesante, ingeniero, y aprovechamos la oportunidad de estar conversando con un representante de la industria farmacéutica ecuatoriana. Se habla de que se va a prohibir de que los productos farmacéuticos sean vendidos en una forma libre en el comercio y que haya ciertas restricciones, ciertas consideraciones especiales, como por ejemplo recetas que no sean vendidos así libremente y ciertos productos sí tengan libertad de venta. ¿Cómo ve usted esta situación para la industria? Bueno, esto no es algo nuevo, esto es algo que ha existido siempre. Lo que pasa es que no se lo ha ejecutado de una forma nunca. Pero en esto también juega algo, o sea, los médicos están exigiendo que las boticas despachen los medicamentos de acuerdo a las recetas. Pero también los médicos tienen que cumplir algo que también está dentro del Código de la Salud, que es cumplir con el momento que usted lo oculten y lo diagnostiquen, le digan, ok, este es el nombre comercial, si él quiere recetar el nombre comercial, pero tiene que también recetar el nombre genérico. Y desde ahí parte de que no se está cumpliendo al pie de la letra la ley. Usted va a la farmacia, en la farmacia, si llega la receta con nombre comercial, tiene la obligación el dependiente de la farmacia de darle la alternativa de un genérico. Tampoco se cumple. Entonces, los médicos están exigiendo que haya un cumplimiento de acuerdo a la receta que ellos den, pero también que cumplan
con lo que dice la ley, o sea, porque esto es un círculo en el cual todos nos vamos a beneficiar cuando se cumplan las leyes como tienen que ser. Efectivamente ha habido una autoprescripción que puede llevar tal vez a una equivocación de los resultados, o sea, porque a veces la gente compra un medicamento porque a usted le hizo bien, pero usted genéticamente tiene una estructura que puede ser totalmente diferente a la mía. Puede ser que coincidamos, pero puede ser que a usted un antibiótico le asiente bien, le trabaje bien y a mí no. A veces ese análisis lo hacen de una forma apresurada a ciertos médicos diciendo el producto no funciona. No es que el producto no funciona. Genéticamente no somos iguales y entonces tiene que haber un buen ocultamiento, un buen examen para saber acertadamente qué medicamento usted puede diagnosticarle al paciente para que dé buenos resultados. Es decir, cada cuerpo es un mundo, ¿no? Así es, así es. Entonces no puede usted generalizar una situación, no puede, digamos, en este caso, si hablábamos de la receta, estamos de acuerdo que se cumpla, pero que se cumplan los otros parámetros también. Porque cuando usted va a una farmacia, y si usted es el dueño de la farmacia y el medicamento que le recetan puede valer entre $2 un genérico y puede valer entre $20 un comercial, y usted es el dueño de la farmacia y usted gana un 20%, usted definitivamente va a vender el más caro. Así es. O sea, no es que el medicamento no funciona. Económicamente no me es rentable y entonces el comentario es, no sé, pues usted puede coger el de $2, pero puede coger mejor el de 20. O si no, no le dice. Claro, tal vez no se lo diga de una forma de que yo no confío en el de $2, pero lo que pasa es que el paciente no entiende que lo único que está buscando es una situación económica mejor para el boticario. Entonces una rentabilidad mayor, eso es todo. ¿Cómo controlar esto, ingeniero? ¿Cómo puede hacer para que se haga efectivo la ley? Es difícil, digamos, controlar. ¿Han hecho como asociación de laboratorio algún planteamiento al gobierno ya para que se haga efectivo esto de una forma más estricta? Bueno, ellos lo han hecho más bien al revés, o sea, ellos han hecho más bien, se han dado cuenta, digamos, cómo ha habido, digamos, se está manejando el mercado, y ellos lo que han planteado en su momento, y que nos parece bien, es, digamos, hacer una cadena de farmacias en las cuales exclusivamente se maneja la industria nacional. O sea que es una buena elección, una buena decisión. ¿Habría la competencia entre las otras farmacias? Porque aquí hay cadenas de farmacias. Sí, pero son cadenas que en su momento también hemos estado conversando y también les ha interesado, digamos, como que poner una cadena de farmacias exclusiva para la industria nacional, en la cual usted como paciente pueda tener la opción de ir a ese tipo de cadena, a ese tipo de farmacia o las cadenas ya plenamente establecidas. Me parece una excelente idea. ¿Y esto ya está en vigencia o se va a poner todavía? No, es un proyecto que nació de ellos, que nosotros como laboratorios farmacéuticos son bienvenidas a todas las buenas ideas. Amigos, estamos conversando con el ingeniero Renato Carló. Esta conversación ha sido bien productiva, ingeniero, pero también tenemos algo de que ustedes van a hacer una reunión en Manta próximamente, van a tener unos estudios también económicos y todo esto de la industria. Me comentaba usted tras cámaras. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo van a hacer esto? Efectivamente, desde el 24 de marzo comienzan las negociaciones con la Unión Europea en Manta. Esperemos que este tipo de negociaciones, que ya fueron en Bruselas la preliminar, sea una buena negociación, o sea, porque siempre, digamos, todas estas aperturas comerciales, cuando son buscadas, en este caso, si usted quiere hacer negocio conmigo y usted está fortalecido totalmente, usted viene y me busca, pero de pronto a lo mejor yo no estoy listo. Eso es lo que está pasando. La Unión Europea está plenamente fortalecida en las negociaciones por experiencia con otros países, a cambio de que el Ecuador no. Entonces en el Ecuador existe un vacío en la parte, digamos, de propiedad intelectual, no un vacío. Hay un interés propio de la Unión Europea de establecer, digamos, derechos sobre propiedad intelectual, que son los que de una u otra forma perjudicarían, en caso, digamos, de los productos farmacéuticos por 5 años más y en productos agroquímicos por 10 años más. ¿Qué es lo que están pidiendo ellos? Lo que le decía en parte de la entrevista, el medicamento, usted tiene monopolio de mercado por 20 años. Ellos lo que están pidiendo es que en la parte farmacéutica se extienda 5 años más y en la parte agroquímica 10 años más.
Entonces esto lleva, digamos, a que efectivamente haya, digamos, una negativa de oportunidad a los ecuatorianos a tener la oportunidad de acceder a medicamentos mucho más económicos, y tienen que esperar 5 años más en los farmacéuticos y 10 años más en los agroquímicos. Cosa, digamos, que el Ecuador en sí, por lo menos el CENESID y el IEPI, que es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, están totalmente contrarios a acceder a esta solicitud de la Unión Europea. Claro, tendría primero el Ecuador prepararse para poder recibir esto. Estamos listos, lo que pasa es que hay una falla, que lo podríamos decir como falla. El aparato burocrático, muchos de ellos, con casi su totalidad, nunca han sido industriales privados. Entonces la perspectiva del sector público es una y la realidad del sector privado es otra. Entonces no puede el sector público pensar por nosotros que no conocen la realidad. Entonces por eso nosotros siempre aspiramos, inclusive tuvimos una videoconferencia con el embajador Roberto Betancourt para manifestar todas nuestras inquietudes ante la próxima negociación en la ciudad de Manta, para que, digamos, esta negociación tenga éxito, pero éxitos reales que vayan en beneficio de todos los ecuatorianos. Estamos concluyendo casi esta entrevista, ingeniero Carlos. Ha sido un inmenso agrado compartir este momento con usted. Y quisiéramos, si algunas cosas desea usted hacer partícipe de la ciudadanía que está viendo este programa, puede hacerlo en un tiempo prudente. No, simplemente que traten de borrar esa imagen que de una u otra forma, siendo obligación del propio Ministerio de Salud, de dar de dar una nueva calidad de vida a todos los ecuatorianos a través de una buena campaña de lo que es un medicamento genérico, se dé la oportunidad, digamos, y se obligue a todas las instituciones, a los médicos en este caso, a las farmacias, al mismo Ministerio de Salud, a entrar en una campaña agresiva de qué es un medicamento genérico, para que la ciudadanía lo entienda, para que pierda la distorsión de ese fantasma que de una u otra forma han permitido a ciertas industrias farmacéuticas transnacionales posicionarla, dando a entender como que el medicamento genérico no funciona, cuando es todo lo contrario. Dando, digamos, una campaña en verdad también agresiva, en lo que yo le explicaba a usted, Félix, en que genéticamente somos diferentes. No es que el medicamento no funciona. O sea, hay que empezar, digamos, a quitar esos fantasmas del medio que digamos, lastiman el producto final, que es posicionar a una industria local en el mercado ecuatoriano, que es, digamos, la posición que ya muchas industrias a nivel latinoamericano lo han logrado. Le digo que solo el Ecuador está en un 20% posicionada en la industria nacional, a diferencia del resto de los países que están entre el 50 y el 80% posicionadas porque confían en el producto nacional. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Gracias también. A ustedes, amigos, y estaremos en otra oportunidad.